Gracias, presidente. Cuando alguien te entrega su confianza, a lo menos que estás obligado es a la responsabilidad. Esta sencilla frase, me parece, encierra el origen de la falta de credibilidad que hoy existe en la política y que debiera ser una premisa para la Asamblea Constituyente, que tendrá la oportunidad de lograr, hay que reconocerlo, lo que nosotros no pudimos concretar. Una reforma del Distrito Federal que le sirva realmente a la gente, que siente bases sólidas para actuar con ética, para actuar a la ley y que sirva, por supuesto, a la equidad, porque ambos son principios básicos de justicia. Y hablo de confianza, porque hoy lo que el grupo parlamentario del PRI está entregando a la capital del país es una buena dosis de confianza para fortalecer su vida democrática y, por supuesto, para contribuir a la autonomía de sus instituciones. A partir de la promulgación de esta reforma constitucional, podrá la Asamblea Legislativa y no la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto que se ejerce en la sede de los poderes de la Unión. Y hablo de confianza porque sabemos bien que la capital del país ocupa el penúltimo lugar en el Índice de Información Presupuestal 2015 del Instituto Mexicano para la Competitividad, que, entre otras cosas, evalúa información como recursos otorgados para plazas y sueldos de funcionarios, situación de la deuda pública y condiciones de contratación y gastos de comunicación social, entre otros aspectos. Mayores facultades, coincido con varias de mis compañeras y compañeros, debieran conllevar mayores responsabilidades y necesariamente la Asamblea Constituyente tiene que dar respuestas a retos como este, porque en el Pacto Federal, desde el resto de las entidades federativas, nos preguntamos cuánto más debemos o podremos aguantar una histórica inequidad presupuestal y fiscal, que no es un tema político. Es un tema, esta inequidad, que impacta en la calidad de vida de millones de personas, no solo en la capital, en todo el país. Para muestra, permítanme recordar que este 2015, el Fondo de Participaciones del Presupuesto de Egresos, conocido como Ramo 28, que es de libre disposición, otorgó al Distrito Federal 65,000 millones de pesos para 8.5 millones de habitantes, mientras que en mi estado, el Estado de México, este ramo ascendió a 76,900 millones de pesos, sí, solo que estos millones de pesos van dirigidos a 16 millones de habitantes que tenemos en el Estado de México, prácticamente el doble de lo que hay en la capital. Pero no quisiera en esta intervención referirme solo a esta intensa y compleja relación que tenemos el Estado de México y la capital del país, a la que abrazamos geográficamente. Permítanme recordar temas como el Fondo de Capitalidad, que asciende a 3,000 millones de pesos. A partir de la aprobación de este Fondo de Capitalidad, y con argumentos, me parece, igual o más poderosos, las entidades fronterizas piden un monto igual para crear un fondo de migralidad. ¿Por qué? Porque reciben inmigrantes de otras entidades y de países que quieren cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Datos del Consejo Estatal de Atención al Migrante de Baja California revelan que mientras el país se multiplicó por 6 entre 1930 y 1990, las ciudades fronterizas en su conjunto, en el mismo periodo, crecieron 14 veces.
Y tenemos casos como el de Tijuana, que en apenas 6 décadas se multiplicó 66 veces. Nadie puede negar, y no es el propósito de esta intervención, el avance que representa el Fondo de Capitalidad y mucho menos desear un retroceso para la capital de todos los mexicanos. Pero sí me parece que en el Senado, donde representamos al resto de las entidades federativas, estamos obligados a trabajar por un país más equitativo e incluyente, a no crear espacios de excepción a costa de la exclusión de otros. Esta, compañeras y compañeros, es una discusión nacional, no solamente de interés y de beneficio, que así lo queremos, para los habitantes de la capital del país. Por eso, en el PRI estamos a favor de los contrapesos. A partir de esta reforma, como ya bien se dijo aquí, las demarcaciones territoriales, que hoy son el único ente de gobierno que ejerce el poder sin un contrapeso, van a tener en esta especie de cabildo a quien vigile el presupuesto, a quien represente a las minorías. Se trata de un ejercicio fundamental en lugares donde, otra vez, permítanme que vaya al argumento de la confianza o de la desconfianza, pues se genera apatía, y donde la participación para elegir a un jefe de una demarcación territorial ronda un vergonzoso 35%. Ya ni hablemos de con cuánto se elige un jefe delegacional. Estamos convencidos de que el avance en la autonomía del ejercicio presupuestal en las demarcaciones debe traducirse en gobiernos cercanos, que respondan a las necesidades de la población sin clientelismos, sin filias y sin fobias. Las demarcaciones territoriales, con esta reforma, denominadas en lo sucesivo alcaldías, tendrán pues en los concejales una especie de cabildo que supervise y que equilibre el actuar de los alcaldes. Y por último, para ocupar el tiempo previsto, quiero destacar un aspecto que me parece fundamental en esta reforma. Un aspecto en el que ya nos habíamos tardado en este país: la coordinación metropolitana entre los diferentes ámbitos de gobierno. Es urgente en México apostar a la continuidad de los buenos proyectos, los sustentables, los que cuidan y velan por el interés de las mayorías. México necesita blindarse, por fin, de ocurrencias, de abusos. Y esta reforma tiene esa complejidad. Creo otra vez que nos quedamos cortos porque lo circunscribimos al 122 constitucional y porque estamos no solamente modificando la condición de esta zona metropolitana del Valle de México, pero también creo que es una gran oportunidad para avanzar en el resto del país. Estamos hablando de la complejidad de un territorio donde convergen al mismo tiempo 20 millones de personas, en 16 delegaciones, más de 59 municipios en el Estado de México, un municipio en el Estado de Hidalgo, y que conforman la zona metropolitana no solo más grande, más compleja de todo el país y de América Latina. Y permítanme dar un ejemplo de por qué estamos convencidos de que esta es una discusión nacional y que no podemos, no debemos limitarla a un interés local. En 2014, en la capital del país, el costo real promedio de llevar un metro cúbico de agua a una persona era de 20 pesos. Sin embargo, únicamente se cobraron 2.38 pesos, lo que equivale a un subsidio de 17.62 pesos. En Guadalajara, por irnos a otra zona metropolitana, el costo promedio por metro cúbico es de 12 pesos. Traer agua potable a una entidad que está a 2.400 metros por encima del mar, del nivel del mar, ha sido y será un reto mayor año con año. El sistema Cutzamala aporta más del 30% de agua potable y en promedio se registra un consumo de 170 litros al día por habitante, cantidad
que se reduce evidentemente a 20 litros por día cuando hablamos de la población con menores recursos. Estamos, pues, frente a una oportunidad inmejorable de asumir en condiciones más equitativas la proyección conjunta y coordinada del desarrollo y la prestación de servicios públicos, no solo en esta, sino en todas las zonas metropolitanas del país. Como les decía, esta discusión, la reforma política del Distrito Federal, tiene que ser una reforma y una discusión de carácter nacional. La reforma al 122 que hemos planteado es apenas un primer paso que nosotros mismos, qué gran oportunidad, los integrantes del Congreso de la Unión, tendremos la oportunidad de concretar para lograr una eficaz coordinación en el naciente Consejo de Desarrollo Metropolitano, que estará facultado, y me parece fundamental que vayamos a estos temas, para acordar acciones en materia de asentamientos humanos, de protección al ambiente, por supuesto de agua y drenaje, de transporte, de tránsito, de preservación y restauración del equilibrio ecológico y, desde luego, en materia de seguridad pública. Esta reforma al 122 constitucional, entonces, deberá ser referente y parteaguas para que la reforma urbana que inició el presidente Enrique Peña con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se concrete con un marco legal que vele porque en el resto de las zonas metropolitanas de este país pongamos fin, por favor, a las buenas intenciones, a la corrupción, a las omisiones de las que está plagado el desarrollo de nuestras ciudades. En positivo, si me lo permiten, necesitamos detonar el enorme potencial que tiene este país con un territorio extenso, con una ubicación geográfica privilegiada, con recursos naturales y un clima privilegiado y que, desde luego, requiere ser planeado con una visión sustentable, de largo plazo, que acorte las ofensivas desigualdades y defina nuevas formas de planeación, porque si queremos resultados diferentes, no podemos seguir viendo la planeación desde la perspectiva de un coto de poder político. Las fronteras políticas, si han servido para una planeación tan mala como la que tenemos en este país, tendrían que abrirse. Celebramos, pues, en el Grupo Parlamentario del PRI la creación de este Consejo de Desarrollo Metropolitano, que por fin mandate a compartir responsabilidades, que deje de repartir culpas en temas tan importantes como el transporte, como la planeación, el ordenamiento territorial, como el agua, la propia necesidad de espacios públicos. El bienestar de todos no puede estar sujeto a vaivenes políticos. Y pongo un ejemplo: la zona metropolitana de Guadalajara había avanzado en la creación de un Consejo Metropolitano de Planeación. Hoy que hay un cambio político, se va por la borda una etapa y empezamos otra. Yo no digo que con malas intenciones, lo que creo es que necesitamos apostarle realmente a la continuidad y a la seriedad en la implementación de políticas públicas. A la capital del país, con esta nueva reforma, le decimos toda la confianza, pero toda la responsabilidad. Dependerá también de nosotros, desde el Congreso de la Unión, lograr una efectiva coordinación que deje atrás los pretextos y que garantice a las mexicanas y a los mexicanos de todo el país el derecho a la ciudad.